Dios, Eury Cabral. Gracias al Dios Todopoderoso, a Jesús, mi Señor y mi Salvador. Y como siempre inicio con la palabra de Dios, Mateo 5:9, a propósito de mi comentario del acontecimiento que vive el mundo hoy. Dice: dichosos los que trabajan por la paz, porque serán llamados hijos de Dios. Amén. Mi comentario principal va precisamente sobre el acuerdo de la FARC y el gobierno dominicano, pero antes quiero, Amaury, primero felicitar hoy mi yerno, el coronel Índalo Cuello, esposo de mi hija Amelia, cumpleaños, y quiero mandarle un saludo muy especial y su felicitación. Felicidades. A Índalo Cuello, felicidades, que Dios te dé muchas cosas buenas. El padre de los tres De los nietos tres de nietos, Eury. el papá de mis tres nietos. Felicidades para él. Y al mismo tiempo felicitar, anoche estuvimos en el lanzamiento del plan estratégico del Instituto Nacional del Bienestar Magisterial de INAVIMA. Felicitar a Yuri Rodríguez y a todo el personal de INAVIMA por ese acto tan bonito, por esa gestión de prever que una institución sepa dónde está y hacia dónde va. Eso es uno de los elementos fundamentales de cualquier institución. Conocer la calidad de lo que tiene, la realidad de lo que tiene, pero sobre todo, qué es lo que busca. Allá vi y les quiero enviar un saludo a María Teresa Cabrera. Ah, sí, María Teresa, a Rafael Félix. Exacto, estuvo una representación importantísima del sector magisterial, tanto de los que están ya como jubilados, como maestros en servicio. Así es. Y yo quiero, me lo pidió mi hermana, pedirte un permisito de ¿Cómo no? Y decir que la Asociación Dominicana de Profesores está pidiendo al Ministerio de Educación aprobar el tema del currículum, es decir, de que reconocer la formación académica del maestro a partir de los nombramientos, algo que se ha estado haciendo en el ministerio por requerimiento de la ADP. Allí estuvo también nuestro amigo Eduardo Hidalgo, el secretario general de la ADP. El saludo especial para él. Secretario general de la Asociación Dominicana de Profesores. Miren, hoy en La Habana, el presidente incluso dominicano va a ser testigo de un acontecimiento que se preveía que debía darse hace algún tiempo, sobre todo porque las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, la FARC, ya eran la última guerrilla, la única guerrilla, el único movimiento guerrillero, insurrecto, que quedaba en América. O sea, la mayor parte de ese proceso que se vivió en los años 60, 70, 50, 60, 70, hasta los 80, de movimientos insurgentes, rebeldes, que se iban a los diversos sectores montañosos o lejanos de las ciudades, en algunos sitios en las propias metrópolis, como el caso de los Tupamaros en Uruguay. Pero era, en el caso de la FARC, el único ya que quedaba, el último de los movimientos propiamente guerrilleros, con orientación revolucionaria, aunque algunos dicen que tal vez ya vinculado en algunos asuntos con la droga, pero en sentido general mantenían su esencia de movimiento político, revolucionario, patriótico, que se mantenía enfrentando a un gobierno legítimo. Es decir, los gobiernos colombianos, todos los últimos gobiernos colombianos han sido legítimos porque han sido elegidos por elecciones. Y entonces se mantenía una especie de guerra civil interna en este país tan grande, un país sumamente montañoso y grande. Y las FARC, que es la guerrilla, incluso la guerrilla más vieja, una de las guerrillas más viejas, surgió en 1964, es decir, 52 años haciendo este movimiento guerrillero, para tú tener un grupo de personas que, según la cifra más conservadora, son alrededor de 10.000, según la cifra más positiva, está alrededor de 25 y 30.000 personas en un movimiento guerrillero enfrentando un gobierno, y que ese gobierno, o varios gobiernos, no hayan podido eliminarlos, quiere decir que hay un conflicto que tiene una connotación importante que debe ser manejada no solamente desde el punto de vista militar. Es decir, la guerrilla no podía derrocar al gobierno colombiano, y el gobierno colombiano, todos los gobiernos que han pasado, no podían eliminar a la FARC. No solamente la FARC, el único que estaba como movimiento guerrillero, hubo varios que incluso pasaron ya por un proceso parecido anteriormente. Recordemos que tanto el ELN, que todavía quedan algunos reductos, como el caso de varios movimientos, lograron insertarse en la política de Colombia y luego pasaron por situaciones medio complicadas y difíciles, hasta el punto que varios líderes de esos movimientos fueron muertos después que se integraban a la vida civil. Y eso de alguna manera alejaba la posibilidad de la negociación con el principal movimiento guerrillero.
La FARC, yo conozco la FARC de alguna manera, porque yo viví en Nicaragua 2 años, tanto Nicaragua como Cuba, eran 2 centros importantes de apoyo, de alguna manera, a todos los que eran los líderes principales de las FARC. Incluso por eso Cuba juega este papel tan importante de ser el mediador, porque en todo momento mantuvo un apoyo, pero en algunos momentos apoyo crítico, como ahora, diciéndole, bueno, ya eso está políticamente desfasado, vamos a buscar la vía para que ustedes, sin que sean afectados, puedan reincorporarse a la vida política y civil, y Cuba ha jugado un papel fundamental. Primero Fidel, que siempre tuvo una posición bastante clara frente a eso, y luego Raúl, que es que ha llevado ya a feliz término este acuerdo. Yo decía que viví en Nicaragua y que incluso en algunos momentos, desde el punto de vista de la comunicación, cooperé con la FARC, o sea, trabajé en algunas de las publicaciones que ellos hacían, y conozco, o sea, hay un grupo de personas que están alrededor de eso, que tienen realmente un deseo de transformar a Colombia. En ese momento ya, estamos hablando del año 91, una de las discusiones que se daban entre los que estábamos, todos los grupos de revolucionarios que estábamos y que compartíamos en Nicaragua, le decían a la FARC eso de que si ya no era tiempo de que empezaran a caminar un sendero, de empezar a concertar para políticamente integrarse a la sociedad colombiana. A partir de ahí pasaron muchas cosas con los guerrilleros en América Latina, al punto de que, en el caso de El Salvador, que en ese momento también estaba en medio de la guerra, Nicaragua había demostrado, bueno, que había vencido, Nicaragua venció, el Frente Sandinista venció y logró el poder. Pero en el caso de El Salvador, la guerrilla tuvo que pactar también y pasar por un proceso muy interesante, Esquipulas, todos estos acuerdos, e integrarse a la vida civil. Y hoy el presidente de El Salvador es Salvador Sánchez Serén, uno de los comandantes guerrilleros del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional de El Salvador. Es decir, el paso fue correcto, la negociación fue correcta, pasaron por muchas situaciones, porque esto es un proceso que se lleva mucho tiempo para poder concretarse y con muchas dificultades de por medio, pero hoy El Salvador, que vivió un proceso parecido, es un país mucho más chiquito, con una condición un poco diferente, pero el proceso político de incorporación de las guerrillas a El Salvador le dieron resultados correctos. En el caso de Brasil, tanto Dilma como de alguna manera Lula fueron parte también de movimientos insurgentes o protestatarios, incluso Dilma fue guerrillera y pasó a ser también la presidenta de Brasil. Si los movimientos guerrilleros, que tienen una especie de sentido patriótico importante, saben convertir esa realidad en un trabajo político importante de cara a la población, su futuro es amplio y grande. Incluso no es casual que el punto más difícil, este acuerdo empezó el 26 de agosto del 2012 formalmente. Habían varios años que se estaba tratando de negociar y mucha gente de por medio, pero formalmente se anunció el 26 de agosto del 2012, es decir, hace 4 años, en la propia Habana, donde fueron representantes del gobierno, representantes de la FARC y representantes de varios países que servían de mediadores. Y ahí anunciaron, iniciamos un proceso que tiene cinco puntos, tenía en ese momento anunciado. El primero era discutir una política de desarrollo integral agrícola. ¿Por qué? Porque la FARC tiene una gran cantidad de terreno donde domina. Entonces, y que tiene una serie de elementos importantes, cooperativas, empresas, una serie de elementos que ellos dominan. Entonces, habría que buscar una forma en que esto, el gobierno lo legalizara, o sea, se legalizara, pero no se perdiera eso que estaba ahí. Y al mismo tiempo, la FARC tiene una serie de posiciones sobre el desarrollo integral agrícola de Colombia, que quería discutirlo con el gobierno y tomar algunos puntos donde pudieran aportar. En ese punto se discutió, fue uno de los que primero se logró acuerdo. El segundo era la participación política, donde qué iba a pasar con los movimientos guerrilleros, con la parte de los guerrilleros que se integraran al área política y que crearan un movimiento político, cómo se iba a manejar eso, cómo iba a ser su legalidad, cómo iba a ser su participación, y en eso hubo avances significativos porque se dieron una serie de elementos. En el caso de el tercer punto, en principio, un momentito antes de concluir. Tropigas te da la hora, 8:30 de la mañana. Tropigas, el gas de los dominicanos. El tercer punto era el cese al fuego y la entrega de armas. Ese fue el más complicado. Y por las complicaciones que tenía se decidió dejarlo como último punto. Entonces se avanzó en los otros dos, que era la erradicación de los cultivos ilícitos, es decir, en las áreas donde estaba la FARC. Ustedes saben que en Colombia se cultiva mucha marihuana y cocaína en muchos lados. Había áreas que estaban alrededor de los guerrilleros
muchos dicen que ellos cooperaban con eso, otros decían que lo controlaban, lo que fuese, pero entonces la FARC asumió el compromiso de que no, ni lo iba a propiciar, ni lo iba a respaldar, y iba a ayudar al gobierno colombiano de que se va a enfrentar eso, porque eso es ilícito. Y después de una discusión se llegó a un acuerdo en torno a eso. Y finalmente en torno a las víctimas. Esta también fue una de las discusiones más fuertes y más difíciles. ¿Por qué? Porque había un sector de la sociedad colombiana que planteaba que los guerrilleros debían ser sometidos a la justicia y procesados por crímenes de guerra. Y lo mismo decían los guerrilleros, que había un grupo de militares que tenían que ser procesados en esa misma orientación, hasta que se llegó a un punto donde se va a crear comisiones que van a evaluar cuál es la realidad de la situación, se van a resarcir las víctimas de ambas partes, y se buscó también una salida que la sociedad colombiana estuvo de acuerdo. El último punto, que es el que ya se logró, y por eso se anuncia el acuerdo definitivo en el día de hoy, era cómo ya se llegaba a cese al fuego, la FARC entrega las armas y se incorpora a la vida civil y política. Era el punto más difícil, porque la experiencia con el M-19, con una parte del ELN y con otros grupos guerrilleros de Colombia era que inmediatamente entregaban las armas, entonces lo asediaban los grupos paramilitares y mataban a los guerrilleros. Recuérdense que varios líderes importantes, aunque algunos salieron ilesos, pero varios líderes importantes de movimientos guerrilleros que se incorporaron a la vida civil en Colombia fueron asesinados de manera brutal y con el respaldo incluso de las autoridades. Entonces, ese era uno de los puntos más difíciles. Ya se establecieron acuerdos claros con los líderes, sobre todo los líderes guerrilleros, y tanto de parte del gobierno como de ellos mismos de tener seguridad, y entonces ya van a entregar. El punto final es: se hace un cese al fuego definitivo, empieza un proceso de la FARC ir entregando las armas que tiene e incorporándose a la vida civil y a la vida política. ¿Por qué es importante este paso hoy? Yo creo que la FARC logró adecuarse desde el punto de vista histórico y camina a un proceso interesante. Y no se puede descartar, y ya esto lo analizaremos en otro momento, pero este paso que da la FARC, por la incidencia y la fuerza que tiene, si la logran convertir en una fuerza política representativa en Colombia, lo primero es que van a lograr una cuota importante de poder en las próximas elecciones, seguro. Van a lograr alcaldes, van a lograr senadores, van a lograr diputados, porque ellos están presentes en 24 de las 32 provincias de Colombia. Entonces, en el próximo proceso electoral, si saben articular políticamente eso que han ganado desde el punto de vista histórico, van a lograrlo. E incluso nadie descarta que en el próximo proceso, o dentro de 2 procesos, o dentro de 3 procesos electorales, un representante de la FARC, un dirigente importante de la FARC, pueda ser candidato presidencial de Colombia y ganar las elecciones y convertirse en presidente de Colombia. Cambio y fuera.